Ok, pues buenas tardes. Hoy estoy aquí con Jorge Erdmann, empresario y pues parte del grupo de extensionistas digitales que pues se dedican precisamente a guiar a las empresas en cuanto al tema de la transformación digital. Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Encantado, la verdad, muy padre. Estamos viviendo una época, no nos la esperábamos nosotros que venimos de la época de Fascinante, ¿verdad? del Atari, pero sí, ¿verdad? Es emocionante y la Sí. gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo estarán las cosas dentro de 3, 5 años? Mira, está avanzando tan rápido que seguramente lo que nos imaginemos está fuera de contexto. No solamente es el tema de lo que vemos, hay mucho que no vemos que está sucediendo, ¿eh? Es Exacto, impresionante. exacto. Y fíjate que en este momento para las empresas es muy retador. A mí quiero tomarlo del lado divertido, ¿verdad? Porque a veces Ajá. nos vamos por el lado catastrófico, pero hay mucho movimiento disruptivo, ¿no? Geopolítica y temas que nos exceden, que no podemos controlar, económicos, sociales, se viene obviamente mucho la influencia de la tecnología, pero bueno, tenemos que adaptarnos, ¿no? Mira, hay tres cosas que están coincidiendo y voy a ser muy corto. Es el tema de un rompimiento del modelo económico que traíamos desde finales de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, lo que se creó después de Bretton Woods, ese rompimiento del esquema económico de una fuerte integración. El otro es una expectativa enorme del avance tecnológico que da la inteligencia artificial ya aplicada, ¿no? Porque la inteligencia artificial no es nueva, esto viene desde 1950 que empezaron los primeros modelos de inteligencia artificial básicos y tiene una evolución, pero lo que ahorita está es que se democratizó a través de los modelos del lenguaje natural, se democratiza y entonces tú y yo tenemos acceso muy fácil a ello y cualquiera, ¿no? Y esto cambia por completo el esquema de la inteligencia artificial. Y el tercero, pues es claramente un mundo en el que los recursos cada vez son más escasos, ¿no? Sí, Eh, sí, por un lado sí, claro, y por otro lado también la exigencia social, ¿no? Yo creo que ahorita sí, claro. ya no podemos decir así vagamente, oye, soy el mejor, sino que lo diga el público, el consumidor, el cliente, ¿verdad? Es La lo que parte de corresponde. comunicación, ¿no? Estás tan expuesto que eres evaluado muy rápidamente. Sí, sí, exactamente. Por eso es que se ha modificado en todos los sentidos, operativo, logístico. Logístico, por ejemplo, es un tema enorme, ¿no? Y cada área del negocio, ¿no? Entonces, antes que nada quiero dar un pequeño contexto, el por qué se me hace tan importante una persona como tú en todo esto, porque, pues, si quieres presentarte un poco, ¿verdad? Tu background, tu contexto, que bueno, acumulado, la verdad es que se me hace muy valioso. Es un honor aquí estar platicando contigo. Mira, voy a tratar de ser también muy breve. Yo salgo de la Universidad del Tecnológico de Monterrey en 1993 con la expectativa del Tratado de Libre Comercio, una transformación fuerte de México hacia una economía de manufactura, de empuje desarrollada y me dedico básicamente al tema de desarrollo tecnológico con base en todo lo que es líneas de ensamble, automatización y todo esto, con esta expectativa que por diferentes situaciones se ha cumplido más o menos, ¿no? Ha habido cosas que han faltado, pero donde siempre nos casamos fue en el tema de ser estrictos con el tema de ser desarrollo tecnológico y de generar valor. En pocas palabras, siempre nos peleamos un poquito con el tema de ser una vil y simple maquila, ¿no? Tú sabes que México ha crecido los últimos 30 años como maquila y nosotros al contrario tratamos de agregar valor. Y eso nos llevó primero con una gran cantidad de desarrollo en términos de procesos de manufactura, pero también a partir del 2000 empezamos a tener experiencias prácticas con todo el tema de lo que era en ese momento, pues las herramientas básicas de la industria 4.0, que después se convierten en mucha de la base industrial de todo lo que es la digitalización, que ahora explota y empiezas a cazar todos estos elementos a partir pues prácticamente temas de inteligencia artificial, por ejemplo, deep learning o machine learning, nosotros los empezamos a manejar a principios de siglo, ¿no? Llevamos 20 años manejándolos en términos de la maquinaria y los ambientes productivos, pero también hacia adentro de la empresa, siempre fui empresario, pequeño empresario, porque pues esto es un negocio muy dinámico, pero también con muchos riesgos.
siempre le provimos y siempre nuestra relación fue con grandes empresas, ¿no? Las automotrices, las grandes empresas de productos a nivel internacional, todas las cadenas de proveeduría, pero también en un ambiente complejo. Pero ahorita lo que sucede, pues es que estamos metidos ya de lleno en toda esta dinámica y hacia adentro mucho lo que hicimos fue efectuar muchas de las cosas de las que predicábamos. Por ejemplo, desde hace, desde el 2003 empezamos con un tema de eliminar todo lo que era la mercadotecnia impresa y nos fuimos de lleno, se creó una empresa, Mercratec se llama, que empuja lo que es mercadotecnia electrónica. Entonces nosotros dejamos de imprimir anuncios a la fecha, pues tenemos todas nuestras bases de datos, todo muy sistematizado en la nube, muy en el tema de cero papel o lo menos papel posible. Hay algunos procesos, por ejemplo, el fiscal, que nos exigen tener papel, pero en realidad tenemos todo en la nube, todo digitalizado, muy entrelazado, pero el valor es este, cuando eres una gran empresa y tienes muchos recursos, pues es muy fácil hacerlo, pero cuando eres una empresa mexicana en un ambiente complejo, con las crisis que hemos pasado, tratando de desarrollar tecnología y aplicarla hacia adentro, es una historia completamente diferente. Y eso es yo creo que lo que podemos aportar de valor, ¿no? O sea, no hablamos desde la teoría o desde el El gran deseo. objetivo, sino desde la empresa pequeña que lo hace hacia adentro y lo ofrece hacia afuera. Es su Sí. producto, ¿no? Sí, sí, exactamente. Aquí algo que quiero destacar es, digo, el tema ahorita de la charla va a ir orientado a la época que estamos viviendo, digo, pero específicamente dentro de la transformación digital. ¿Verdad? Hola Lalo, ahorita te presento, ¿verdad? No te Este, preocupes. es nuestro partner con toda la experiencia financiera también y bueno, yo le digo mi mentor, pero es negociador, su labor es el negociador Realmente es esa. y es el que muchas veces trabaja primero con los prospectos, con los clientes. Entonces, aquí, Jorge, algo bien importante, los tres, y bueno, el parte del equipo de extensionistas digitales, pues venimos, lo voy a poner así muy tranquilo, hemos vivido desde el Atari, ¿verdad? Desde el Windows 95 era nuestro juguete preferido, sabemos lo que es perfectamente los disquetes, el fax nos maravilló alguna vez, ¿verdad? Hemos vivido muchas cosas, pero fíjate que hay una constante que yo he visto que es como mexicanos, siempre nos han repetido que estamos en crisis, ¿verdad? Y el reto del empresario mexicano es saber salir con esa crisis, sobre todo, como dices tú, el pequeño y mediano, bueno, tiene yo creo que facultad. Nosotros sí sabemos, no como el Real Madrid, que no sabe cuando va perdiendo 3-0 ya no sabe qué hacer y se desmantela, ¿no? Nosotros no, siempre hemos ido 3-0 en contra, ¿no? Entonces, aparentemente. Entonces, eso nos da una valía muy fuerte y cuando ya acumulamos la experiencia, como decíamos en alguna charla, ¿no? Pues no nada más se trata, en este momento, al hablar de inteligencia artificial, no nada más se trata de tomar 2, 3 cursos y decir, ya puedo hablar del tema, ya vi muchos YouTubes, ¿verdad? Porque pues también hay que saber pagar una nómina, Ajá. saber también qué pasa, ¿verdad? Cómo dominan los sentimientos cuando te llega un email del SAT o del IMSS, que por cierto, todavía ahorita hablar de tecnología, hace pocos años pagábamos con un disquete, pero pocos, ¿verdad? Que yo creo que es como los jóvenes, al menos los millennials, conocieron los disquetes, porque pues de repente vieron cómo pagábamos el IMSS y demás. Y pues bueno, venimos de todo eso y ahorita lo que viene, por eso es que nos emociona mucho, ¿no? Porque le damos mucha valía y entonces a la hora de que plasmamos esto ante un cliente, se me hace muy enriquecedor, ¿verdad? Y concretamente hablando del tema quisiera profundizar. En este momento hemos platicado y hemos visto que hay muchas empresas de todos tamaños, incluyendo grandes, increíblemente, que están queriendo integrar inteligencia artificial, pero pues no nada más es comprarle licencias a todo el personal o a los gerentes de Copilot o de ChatGPT, ¿verdad? Eso no es transformación digital, no es integrar la IA. Y hay una herramienta, ahí quiero que nos platiques un poco acerca de lo que hay detrás de extensionistas digitales, porque hay metodología, hay certificaciones, hay
cumplimiento de procesos que son válidos para integrar, al final de cuentas, lo que se le llama mapa de ruta. ¿Verdad? No sé si nos pudieras platicar cómo funciona esto, cuál es el beneficio. Mira, aquí lo más importante es generar un criterio que te permita en una empresa que tiene recursos limitados, el ir implementando las cosas de una forma lógica que te genera un retorno y que al mismo tiempo te dé el paso para la siguiente etapa. Y eso, como mencionaba, es propiamente el mapa de ruta. Uno de los grandes problemas que vemos ahorita es que todo el mundo es experto en inteligencia artificial y es impresionante, ¿no? Yo recibo, pues literalmente cientos de correos al día, no sé si 120, 200, y el 80% tienen la expresión IA, y hay cosas tan ridículas como alguien que te dice curso de sentimientos avanzados con IA, y no es que sea ridículo, no lo digo que sea ridículo, es que, a ver, lo primero que tienes que hacer es ver cuál es esa metodología, y a nivel empresarial tienes que seguir algo que te genere no solamente una acción, sino también un resultado y te pongan en la próxima etapa. La próxima etapa en un nivel empresarial no necesariamente es crecer a lo loco, ¿no? De hecho, es una cosa muy importante que hay que entender a nivel empresarial como un esfuerzo empresarial, es que el éxito hay muchas formas de definirlo. Puedes tener una gran empresa de cientos de millones de dólares que es exitosa y tener una empresa de una muy pequeña fracción de esa, pero que es exitosa en el mismo ámbito, pero con algo específico. Por ejemplo, tú puedes tener un gran proveedor de servicios como Google o como AWS, que son parte de estas magníficas siete y que te dan soluciones muy interesantes, pero puedes tener a alguien que no tiene esa escala, que es una pequeña fracción, pero que te genera un éxito específico en esa etapa en la que estás. Entonces, aquí lo que es importante es tener cuidado con estas cosas que son como la pirita, ¿no? Cosas que brillan como el oro, pero que no son oro. Y tratar de identificar los diamantes en bruto, pulirlos, porque esos son los que te van a dar en la siguiente etapa. Y a veces es un proceso que puede tomar años. El proceso de desarrollo que tienes empresarial, pues a veces en México no lo entendemos. Estamos hablando ahorita de una etapa de desarrollo mexicano que tiene pues prácticamente del 94, 30 años. Yo conozco empresas que son altamente exitosas, que hacen procesos muy específicos. Nos podemos ir a algunas inclusive lugares comunes o nombres comunes que están muy metidas en temas de digitalización. Por ejemplo, Siemens. Entonces, oye, es que Siemens tiene toda esta infraestructura, está metidísimo en temas de gemelos digitales, de todo el tema de unir digitalmente todo el esquema administrativo con tu producción, de generar estos ejemplos de integración digital que te permiten ver el todo y administrar el todo. Sí, pero Siemens tiene más de 100 años como empresa, no sé si más de 100 años, pero tiene 80. Nosotros a veces creemos, como algunas empresas de las nuevas que hay, que en 10 años se crea esto y no es cierto. Entonces aquí lo importante del mapa de ruta es identificar claramente en qué etapa estás, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus oportunidades, cuáles son tus amenazas, hacer este análisis en torno al entorno en el que estás, el ambiente económico, político, tecnológico, y tratar de identificar para esa compañía, sin importar si es grande, si es chiquita. Ahora sí que quitándonos el velo de que es una empresa exitosa porque es muy grande y porque todo el mundo conoce el nombre, sino es exitosa porque genera empleos, porque genera valor a la gente que le rodea independientemente del tamaño
el sector o cómo se de, o el nivel de digitalización en el que esté, tratar de identificar dónde está y esa ruta de cuál es el siguiente paso. Ahora, ¿por qué es importante dar esos siguientes pasos? Porque al final del día el mundo está avanzando a una velocidad impresionante. Hace rato cuando empezamos la charla, yo te decía, oye, es que hay cosas que no vemos. Por ejemplo, están inaugurando en China un laboratorio para detectar lo que son los neutrinos. ¿Quién sabe qué son los neutrinos? Los neutrinos es la partícula atómica más pequeña que existe, con masa. Se creía que no tenían más, tienen más. Pero ahorita, ¿por qué eso es importante? Porque la computación cuántica, que es una aplicación práctica de una serie de teorías que después fueron comprobadas de la física atómica, van a revolucionar el tema de la digitalización y o estás medio tratando de mantenerte al día o te quedas atrás, ¿no? Y a nivel empresarial, con esto que platicamos de la regionalización, pero también de lo pequeños que es el mundo, de lo rápido que tienes que responder, como empresa, pues tienes que buscar subirte. Me queda claro que no todo el mundo puede tener, a ver, si todos fuéramos Google, pues Google no sería novedad y no sería negocio. O si todos hubiéramos sido Facebook, pues Mark Zuckerberg no sería un millonario de 30 y tantos años, un billonario, multimillonario, como le quieras llamar. Pero aquí lo importante es tú, tu negocio, tu empresa. En este ambiente en el que vivimos, México, somos mexicanos, ¿cómo podemos sumarnos de una forma que sea altamente eficiente, altamente efectiva para la etapa en la que estamos, el ambiente en el que estamos y generar este mapa de ruta que naturalmente se va a ir ajustando a medida que las condiciones cambian y la vamos acomodando, ¿no? Entonces, aquí el tema básicamente es ese. Por eso es importante el mapa de ruta y hacerlo de una forma lógica. Y en vez de que alguien nos llegue con la idea, oye, ahora necesitamos una página web, pongan la nueva página web. ¿Y qué sigue? Oye, ahora necesitamos subirnos a la nube, pues ya contraté AWS y ya tengo todo allá. Y ahora, no, espérame, ¿cuál es la secuencia lógica? ¿Qué valor me va a generar y cómo lo vamos a acomodar? Y a medir. Ya vivir. Sí, porque este es el otro punto. A ver, la experiencia práctica pues es al fin del día lo que vas a estar viviendo, ¿no? Entonces, si tu experiencia práctica es traumática, pues no lo vas a hacer. Ujú, ujú. Si llega alguien y te dice, mira, te cobro $10,000 por instalarte, digo, igual y ni siquiera estamos usando eso, pero vamos a asumir que un ERP te va a costar $10,000 y vas a agarrar la liquidez que tienes para meter un ERP y va a resultar que la implementación no fue la adecuada, el ERP no fue el que te funcionó y no era el momento de hacer esa actividad en especial. ¿Qué va a suceder? Pues que vas a meterle los $10,000, probablemente va a sufrir tu liquidez. Y estamos hablando muy poquito de dinero, ¿verdad? Pero Mm. digo, para Sí, algunas sí, empresas sí. es mucho. Sí, Eh, claro. eh, O es todo. pues todo, ¿no? O sea, y esa pequeña liquidez te va a matar. Claro. Entonces, sí es muy importante esa parte de identificar a través de análisis que parecieran más complejos de lo que son. Y aquí hay una cosa que es importante también mencionar. En este momento estamos viviendo una etapa en la vida, digo, a mí me toca mucho ver, y lo digo nada más como contexto, estos ejercicios de unir la inteligencia artificial con lo que es la robótica, con la movilidad o lo que son los autónomos, ¿no? Los equipos autónomos, porque es el medio en el que me muevo. Y es impresionante lo que se está viendo y los desarrollos y cómo cada día hay algo nuevo. Pero el tema ahorita es que en una empresa, cualquier empresa, en el sector que estés, la capacidad de gestión que tenemos a través de estos últimos niveles de inteligencia artificial, porque los otros se siguen usando, o sea, cuando hablas de un machine learning, un deep learning, redes Big data. neuronales y todo eso,
ahí siguen estando, ¿eh? Y son muy valiosos para muchas de las cosas. Pero hay un tema que es importante, lo que te da los procesos de lenguaje natural o que son el famoso ChatGPT, eso es una capacidad de gestión impresionante. No te resuelven y no sirven para todo. Y entonces en el mapa de ruta, en estos análisis que haces, pues son muy valiosos porque te permiten de una forma muy fácil gestionar estos mapas de ruta. Muy fácil, muy dinámica y bastante precisa, obviamente siempre con la inteligencia natural, ¿verdad? Porque esa Claro. siempre va a tener sus correcciones, pero también identificar esos puntos muy importantes, ¿no? Tal vez no estás listo para implementar ChatGPT, pero en tu planta tener un sensor en tal lugar conectado a una base donde tengas adquisición de datos y donde hagas algo de ejercicios de machine learning o de redes neuronales o de una serie de herramientas que hay, te va a dar un valor mucho mayor que implementar ChatGPT, ¿no? Claro, claro. Además, al hablar de un mapa de ruta, según voy entendiendo, integras, ¿no? Es una integración de todos los niveles, ¿no? O sea, es una cuestión holística, ¿verdad? Claro. Y prioriza, o sea, porque muchas veces, ahorita me recordaste, ¿no? Muchas de las decisiones que se toman cuando nosotros como proveedores, nosotros más en el área, obviamente, de ventas, nos dicen, oye, hay que negociar con la gente de dirección comercial, es lo lógico, ¿verdad? Pero no hay un plan maestro que diga el por qué. Entonces, como bien Ah, dices tú, a nosotros en nuestro caso nos dicen, oye, hay que hacer campañas, hay que activar redes sociales, hay que meter un chatbot, pero no está siendo integrado a un todo, ¿no? A, como te digo, a una versión, a una visión holística dentro de un plan que es muchas veces como operamos como país, ¿verdad? Porque pues no somos ni turísticos, ni manufactureros, ni tenemos un mercado interno poderoso, no somos los grandes. Sí empezamos a ser exportadores, aunque ya nos están cortando las alas. Entonces, creo que ahorita es muy inteligente porque creo que principalmente el resultado o de los principales beneficios que yo visualizo es reducir riesgos, ¿verdad? Y como, por ejemplo, yo en mi caso me topé con una gran empresa o mediana, ¿verdad? Muy, muy importante de acero, que acababan de implementar, imagínate el gasto, acaban de implementar Oracle y ya estaban todos felices, ¿verdad? Y nos reúnen con TI y nos piden ahora integrar la parte de ventas y pues en esa época, te estoy hablando prepandemia, pues no estaba preparado ni siquiera Oracle para toda la cuestión de redes sociales y generar información y demás. Y ni siquiera entendieron cuando les dijimos el, la importancia de aprovechar los datos que generaban sí. para poder integrarlos a generar un beneficio del modelo de negocio. Entonces, creo que ahorita es un poquito en la etapa que estamos de usar ese mapa de ruta para presentar una estrategia, ¿verdad? Orientada a todas las áreas, porque impacta a todas las áreas, y ahí sí vas bajando. Yo creo que contratar ChatGPT no es malo, como bien dices tú, hay que saber por qué y ¿Para sobre qué? todo para qué. ¿Para Exacto. ¿Y qué? cómo va a impactar en ese plan a un año, 3 años, 5 años? Ve tú a saber, ¿verdad? Pero aparte hay un tema que es importantísimo, o sea, tú sabes que tú puedes integrar ChatGPT. Vamos a decir que tú te administras con Excel, que tú no tienes un ERP, que tú que tú puedes integrar y usar prompts de ChatGPT en las casillas de Excel y hacer un análisis profundo a partir de un prompt correctamente hecho de ChatGPT en tu Excel. Digo, no estoy hablando de Copilot, que es la de Microsoft, es ChatGPT, ¿no? Entonces, a veces ni siquiera necesitas contratar propiamente ChatGPT, necesitas contratar la interfase de una herramienta que es muy evidente, que te va a salir más barato y que aparte directamente te va a poner en contacto con lo que estás haciendo, ¿no? Ujú, ujú. Tienes integrado, porque ChatGPT es un bot. O sea, lo que conocemos de ChatGPT es un bot, es una asistente al cual le preguntas y te contesta. El 99.99% de las personas lo usan para buscar cosas. Sí. Pero hay digo, en lo personal yo creo que hay también otras herramientas muy buenas. Obviamente tienes Gemini, toda la base de Google, toda la base de OpenAI, que es ChatGPT, toda la base
de Anthropic, que es esta gente de, no me viene, de Claude, De Claude. eh, y varios más, ¿no? O sea, hay muchos, desde DeepSeek y ahorita Grok de Y Elon X Musk, sí, y sí, sí, demás, ¿no? Pero aquí lo interesante no es el tener la herramienta, es qué herramienta necesitas y tener la herramienta adecuada para lo que te genera valor. En pocas palabras, si tú eres mecánico, no vas y compras un desarmador porque eres mecánico. Compras el desarmador que necesitas para el tornillo que necesitas y claro. lo aplicas donde lo tienes que aplicar. Y es una regla de la vida. Si tú usas una herramienta que no está hecha para lo que es, que está sobrada o se queda corta o simplemente no es adecuada, la eficiencia y la efectividad de esa herramienta va a ser mucho más baja. Entonces, al identificar a través de esto el mapa de ruta y decir, mira, mi norte verdadero está allá, aquí es a donde quiero llegar, voy para allá, que es mi transformación digital para insertarme en las cadenas de alta productividad mundiales, porque eso es a lo que estamos buscando, ¿no? Sí, Mi norte verdadero es para allá, necesito digitalizarme, necesito esa transformación digital. Bueno, ¿dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Y cuál es la ruta? ¿Y cuál es la ruta lógica? Oye, resulta que tienes una cadena montañosa. Tienes que decidir si vas a pasar por encima de la cadena montañosa con los riesgos, costos y beneficios que te puede traer o si le das la vuelta. claro. Eso es lo que el mapa de ruta te hace, pero en la transformación digital. Pues Y que te ayuda a pasar, perdóname, de la A a la B. que vas tomando una ruta lógica. A ver, todo mundo lo hacemos todo el tiempo y lo hacemos de una forma natural, lo hacemos en nuestra vida diaria. Uno planea su día y dice, a ver, tengo que ir al trabajo, pero tengo que pasar por la tintorería y tengo que pasar por el pan y tengo que ir a la veterinaria y saliendo todavía tengo que ir a pagar la luz. Oye, mira, me conviene salir 10 minutos antes, ir primero acá, después llegar a trabajar, en el lunch me salgo porque esto está muy cerca y voy. Y todo mundo es una forma natural del ser humano. El Ujú. problema es que cuando tienes tanto alrededor y cuando es tan complejo y te involucra, como bien lo dijiste, holísticamente a la empresa, una empresa que por muy chiquita que sea, tiene una gran cantidad de factores, pues es muy difícil visualizar. Y con todo el Sí, ruido que tienes, cientos de emails, cientos de anuncios, todo el mundo presumiéndote que la transformación digital, que la inteligencia artificial, que esto, que el otro, es muy difícil visualizar por una persona nada más. Este es el proceso que hay que hacer. El proceso es con las propias herramientas de las cuales estamos hablando, el definir, aquí estoy, este es donde voy, estos son las condiciones del entorno y mi primer paso lógico, redituable, eficiente y efectivo es este. Ok, claro. ya di ese paso, reevalúo las condiciones desde este nuevo lugar, no perdí el norte, en algunos casos podrá marcarte otro norte, Ujú. pero son los menos, no pierdo el norte, vuelvo a hacer la reevaluación y digo, este es el siguiente paso. Pero aquí lo más importante es que ese paso es, como lo mencioné, redituable, eficiente, efectivo. Y entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Evitar el trauma de tener una experiencia, que bien lo dijiste, de implementar algo que termine en la basura y que sea Claro. un trauma para la empresa que la gente diga, no, mira, ni le muevas, estamos bien como estamos. ¿Sí me explicó? Sí, sí, pero va a pasar como ahorita que mencionaba Siemens, me acordé de General Electric, ¿verdad? El enorme, pues ya no sé si exista, como imperio, pues ya no es, ¿verdad? Porque era de las top 10 siempre, ¿no? Durante décadas. Dejó algunas divisiones, sí. Exacto, vendieron y pues, se emproblemaron y Jack Welch se jubiló y se
como hormiguitas pisoteadas, ¿verdad? En un hormiguero, corriendo para todos lados. El caos, ¿verdad? Entonces, un mapa de ruta te ayuda a generar orden, primeramente, ¿no? Hay un ejemplo que te quiero comentar rápidamente. Ahorita te voy a hacer una pregunta, Lalo, precisamente de tu área. Eh, Estaba viendo que UPS, la de paquetería, hizo una implementación, así como dices tú, puntual. Utilizó inteligencia artificial y sacó un programa de vuelta a la derecha. Imagínate el problemón o el reto que es entregar cada autobús 500 paquetes, no sé cuántos se entregan diario, 1000 paquetes. Y con el simple hecho de que el GPS les llevara por rutas en donde la vuelta a la derecha es continua, en las ciudades de Estados Unidos que se probó este sistema, empezaron a ahorrarse de 2 a 3 horas diarias. Y eso traducido, cuando tienes 50,000 vehículos o no sé cuántos tengan, 20,000 vehículos a nivel nacional, si tú dices, oye, optimicé 2 horas de traslado, pues es brutal el retorno, ¿no? De muchas formas, o combustible, desgaste, tiempos de entrega, pero fue una simple decisión de integración de tecnología que les llevó a irse al camioncito por la ruta donde podían dar vuelta a la derecha. Así de fácil. ¿Verdad? Claro, eso hace años no era posible, ¿no? Ahorita pues ya no sé si se colgaron de Google Maps, no sé cómo lo hicieron, honestamente, pero se me hizo muy interesante porque eso es precisamente una operación táctica, quirúrgica, sencilla, entre comillas, pero que trae un beneficio inmediato. ¿Verdad? Yo no dudo que parece que sí, en la nota la leí hace tiempo, pero tuvieron una forma de medirlo que en 3 meses ya tenían beneficios, ¿no? Entonces, eso es una implementación bien hecha, ¿no? Y aquí, por ejemplo, le voy a preguntar a Lalo, él está muy en contacto con empresas, con gobiernos, con otro tipo de organizaciones. ¿Y qué es lo que sientes tú? ¿Cómo anda ahorita la integración de la IA, Lalo? De lo que te dicen los prospectos, los clientes, la gente con la que trabajas. Todos quieren integrarla, pero no saben en qué ni cómo adecuarla. Y hay esfuerzos por unidades de negocio, que es comercial, o sistemas, o recursos humanos, o demás. Pasan a sistemas, y sistemas dice que lo va a adecuar, pero sin saber hacia dónde van, que es un poquito lo que Jorge estaba comentando, ¿no? Los esfuerzos son por dirección, no tanto por empresa. Y eso a la larga genera problemas con toda la información que se genera y los costos asociados que eso que implica, porque toma del presupuesto. A veces sistemas les conviene porque es tener parte del presupuesto para ellos integrar, pero no hay un orden. Exacto, exacto. Yo creo que aquí la palabra clave es orden y hacia donde tenemos que ir es a desarrollar nuestra adaptabilidad, ¿no? Siendo prácticos, Jorge. Creo que ese es el reto, ¿no? Adaptabilidad para que Y, nos y, lleve a un retorno. Y también ahorita se ha vuelto un tema, perdón, porque se volvió un tema comercial, ¿no? Estoy integrándome con temas de inteligencia, mis sistemas trabajan con inteligencia, y realmente no hay nada atrás, ¿ok? Esa es la realidad. Es más de imagen que de otra cosa. Que es un poquito lo que platicábamos al principio, ¿no? Todo mundo dice es que te voy a proveer el papel de baño con inteligencia artificial. A ver, no tiene por qué ser mentira, pero tampoco tiene por qué ser útil, ¿no? O sea, Así Exacto. y con tanto ruido es complicado. Estaba buscando ahorita una presentación que di hace algún tiempo a una universidad, porque ahí tengo una filmina de la historia de la inteligencia artificial desde los 1950. A ver, parte del problema que tenemos hoy es un poquito lo que sucedió con la industria 4.0. La industria 4.0 se volvió un icono en los folletos comerciales de todos los equipos industriales. Estoy en la industria 4.0, la industria 4.0, pero no era otra cosa más que una serie de herramientas que venían desarrollándose por décadas, desde la propia robótica. Lo mismo sucede un poquito con la inteligencia artificial. A ver, alguna experto alguna vez dijo, la inteligencia artificial no es otra cosa más que matemáticas usadas con creatividad. Cuando nosotros en 2023 sale ChatGPT, la primera versión del bot de ChatGPT, de entrada no salió de la nada, trae una larga historia atrás que tiene que ver inclusive
con una serie de procesos que se fueron dando por 30 años. Y lo que logró ChatGPT fue integrar estas algoritmos matemáticos de una forma que pudiera consolidar más información de una forma lógica. Lo que básicamente hace ChatGPT o cualquier modelo de lenguaje, de gran lenguaje o de Sí, generativo, de inteligencia artificial generativa, que es la última forma que se le maneja, es básicamente estadísticamente te enseña, agarra una palabra y a través de la estadística, comparando con un entrenamiento previo, todos sabemos que en los sistemas de inteligencia artificial generativa, ChatGPT y ¿cómo se llama? Eh, Gemini, Cloud. y todos estos que mencionamos, el costo fuerte, tanto energético como de recursos, es el entrenamiento. O sea, no nos lo dicen, pero es donde está la inversión. En la parte física de procesamiento. ¿Por qué necesitas estos grandes centros de datos? Porque necesitas grandes cantidades de información y necesitas mucha rapidez en la ejecución matemática de estos algoritmos. Y bueno, esto te ayuda con el tema de redes neuronales, con el tema de todo lo que son ciertos procesos que se dieron, inclusive a nivel físico, de la forma como operan los mismos chips de NVIDIA, permiten hacer estos enlaces y que te dan como resultado algo que a nosotros nos parece como inteligente. No con esto digo que no lo sea. Lo que estoy diciendo es que al final del día, sin esta interacción humana tras de ello, pues no sería nada. Que si después la propia inteligencia artificial generativa se va a poder autogenerar, que es mucho de lo que plantea la gente catastrofista que dice que nos van a llegar a dominar y que después nos van a eliminar y demás. No lo sé, pero hoy por hoy la interacción humana es indispensable. Por eso Meta está pagando $200 millones para traerse a un ejecutivo de inteligencia artificial de Apple, que es un non plus ultra con un conocimiento de esto mucho más profundo del que podemos esperar tener nosotros, ¿no? Pero a lo que voy con esto y la razón por la cual hablo es porque todos estos procesos tampoco es algo que haya surgido de la nada, pero sí son muy usados como un tema de mercadotecnia. Sí, sí, lo que decía Lalo. Sí, sí, sí. Parte de lo que buscamos en el mapa de ruta es darles esta lógica, quitarles el tema de la mercadotecnia. A ver, olvídate que si es ChatGPT o si es cualquier otra de las 50 diferentes formas de inteligencia artificial que se han generado desde hace 60 años. Porque hace el tiempo que se empezaron, o sea, en los 50 se empezó a generar todo esto que nos llevó a este momento. Es lo que tú necesitas y es una herramienta que, como bien lo dije, es la llave de un cuarto, la llave española de un cuarto para la tuerca de un cuarto eh, Sí, hexagonal, ¿no? Y es la que va a adaptar, se va a caer ahí y le vas a dar un tirón y te va a producir el resultado. No es sí, otra cosa. Y ese es lo que te da el mapa de ruta. Entonces, obviamente, quien no ha tenido, digo, no quiero sonar soberbio ni mucho menos, pero quien no ha tenido la experiencia de vivir en este entorno, de lidiar también con la parte física, porque está la parte digital, pero ¿cómo lo transfieres a algo que sea palpable, que puedas sentir, que puedas escuchar y que puedas ver y que te produzca algo? Digo, al final del día, pues esto trae una cantidad de información impresionante, pero sin la parte física no sirve de nada, ¿eh? O sea, y claro. eso es parte de lo que tenemos que lograr y en algunos momentos, y ahí es donde entramos muy bien la experiencia que tenemos, el equipo, y lo que estamos logrando juntar es, a ver, estás en esa etapa en donde necesitas que te diseñemos una página web, te lo hacemos, ¿eh?
Y tenemos Ujú. las últimas herramientas y lo hacemos de una forma muy eficiente, muy barata, con muchas de las características de eficiencia para tener un muy buen retorno de la inversión. Pero estás en la etapa en donde necesitas un gemelo digital y aparte que el gemelo digital baje directamente y entonces tú haces tus cambios de producción, tienes una planta automatizada 100% de esas plantas que llaman oscuras donde la luz está apagada. Tú tienes una persona en la oficina que hace un cambio aquí, que toda la información que tienes te detecta que si haces ese ligero cambio te vas a ahorrar un 0.02% en no sé qué, pero eso te representa 10 millones de dólares. Bueno, eso también tenemos ese enlace para poder ofrecer eso. Obviamente eso es una cuestión lejana en México, pero es algo con lo que por lo menos yo he convivido, ¿no? Ese Ujú. enlace de cómo traer esa página web hacia esa gran empresa de luces apagadas, donde un ingeniero desde su computadora toma la decisión a partir de un análisis profundo de la información, de inteligencia artificial, del análisis o sea, en las diferentes herramientas que hay de la ciencia de datos, para determinar que si le mueves 2 milímetros a la derecha la posición de este robot, te va a ahorrar 10 millones de dólares al año. Y esas son las cosas Sí. muy fascinantes que estamos viviendo. Perdón, como pueden ver, yo me Te- vuelo, ¿verdad? pero voy a hacer ahí Te apasiona. voy a hacer una aclaración que te va a ayudar, bueno, va a ayudar mucho a explicar el por qué dice las cosas. Jorge, tú ya estás certificado como CAIO, ¿verdad? Como Chief Artificial Intelligence Officer. Y es una Sí, posición que ahorita se requiere, sobre todo que ya has desarrollado talentos y habilidades sumados a la experiencia. Y sí, pasas, lo que decía ahorita Lalo, ¿no? O sea, va más allá del marketing, ¿no? Hay un porqué. Ahorita que hablabas de las dark factories que les llaman. Pues claro sí, que todo mundo, me imagino que en el ramo de la transformación quieren tener su Dark Factory, ¿no? Cuando te dicen que Amazon tiene ya más robots que empleados, pues como que te seduce, ¿verdad? Pero ¿cómo llegar a ese punto, no? Cuando ves la eficiencia de cómo arma Tesla una planta o cómo arman los chinos una implementación en tiempo récord y eficiencia récord, dices, no puede ser. Entonces, ¿cómo llega el que compite hoy? Porque, por ejemplo, hoy estamos y yéndonos a la pequeña y mediana empresa. Yo produzco shampoos, ¿verdad? O produzco artículos de salud o simplemente los revendo. ¿Cómo voy a competir con ese Amazon? Porque es la competencia real, ¿verdad? Pues sí puedes con una visión holística, sistémica, creo que es la palabra aquí, ¿verdad? Sistémica y profundizando, identificando tu mercado. Hay una serie de pasos y también en la parte operativa, en los procesos y demás, pero eso nada más te lo da un scan. Voy a hacer aquí una comparación, tú corrígeme si yo es así como lo entiendo, la implementación, todo lo que viene siendo el servicio de un mapa de ruta, como cuando llega una persona con una cuestión al médico, ¿no? Un buen médico te va a decir, vámonos al scan, ¿verdad? Al TAC, y vámonos a explorar y a lo mejor tengo que abrirte para ver el tumor, si es una sandía o un gusano en el cerebro, ¿verdad? O a ver qué es, ¿no? No es la solución que creo que es lo que permea en la forma en que decidimos. Llegamos con el doctor y nos dice, le decimos, me duele la cabeza. Ah, tómate esto. No, pues sal corriendo, ¿verdad? Sal corriendo porque si no te hizo, y sí los hay, ¿eh? el Entonces, famoso triage. sí, exacto. Entonces ahorita tenemos al alcance herramientas que, por ejemplo, ahorita que hablábamos de usar ChatGPT, es muy bueno. Yo honestamente creo que la forma más práctica muchas veces para las pequeñas empresas es entrenar a la gente a hacer cómo hacer un asistente RAG con el mismo ChatGPT, ¿verdad? Que acotas la información y que específicamente lo tienes diseñado y entrenado. Esa es la palabra clave. Pero también creo que ahorita estamos en un momento en el que hay que quitarle el protagonismo a la IA, ¿verdad? A la integración y hay que estar, tiene que estar siempre por encima las palabras rentabilidad y estrategia, para definir el por qué. Fíjate que ahí me voy a meter en un tema ya de la estructura económica que tenemos en México y voy a tratar también de ser muy breve. A ver, en México tenemos grandes empresas manufactureras que son en su mayoría propiedad extranjera y tenemos toda una cadena de producción de empresas, pocas empresas grandes mexicanas, empresas medianas un poquito más y empresas chicas un chorro. Algunas formales, unas informales que proveen servicios hacia este sistema económico.
bueno, una gran cantidad del empleo, una gran cantidad del valor de lo que producimos en México se produce por todas estas empresas que dan servicio hacia una economía que es muy eficiente, que son las grandes empresas transnacionales. Es sabido que los niveles de eficiencia de las empresas transnacionales que están en México son 7, 8, 10 veces más grandes o tienen un mayor nivel de eficiencia que el de las empresas pequeñas, simplemente por su capacidad de gestión. El momento que estamos viviendo ahorita es un momento donde buena parte de esto, de buena parte de la capacidad de gestión que permite que esas grandes empresas sean tan eficientes, se ha democratizado. Entonces, parte de la oportunidad que tenemos y que a veces no la vemos es que de una forma muy económica, con estos asistentes y correctamente aplicados, y no para, insisto, no para que contrates ChatGPT, te metas y te resuelva la vida, sino en ese punto donde está, tengas una revolución de eficiencia en una actividad específica que te regrese ese dinero para generar tres, cuatro más y te vayas así. Porque el costo de generar esa actividad es muy pequeño. Simplemente el tema de contractual. Y estoy tomando uno, ¿no? Oye, que soy un taller mecánico de 3 personas que vendo 20,000 pesos al mes, pero me quiero desarrollar, tengo ciertas capacidades especiales que hay unos cuantos clientes de especialidad que aprecian mucho, pero siempre me están apretando las tuercas y me pagan cuando quieren y no me... Oye, perfecto. En vez de ir con un abogado y le dices, oye, hazme un contrato de eso, si sabes usar la herramienta, te permite que en 10 minutos tengas un contrato para ese cliente que te aprecie, que te permita, si no bien meterte en un problema judicial, sí amarrar un poco más tu capacidad de gestión y entonces amarrar más algunas cosas. Y entonces tal vez ya no le estás pagando un igual a un abogado de 5,000 pesos al mes cuando tu facturación son 100,000. si no, lo que estás haciendo es por 100 pesos tienes esa capacidad de gestión que antes era cosa de una empresa mucho más grande. No sé si me explico. Ahora, Sí, este es un ejemplo muy básico, ¿no? pero fíjate, ahí te voy a acotar. Lo que me refiero precisamente de saber usar el mismo chat GPT o el que escojas. Ahí, esa es la importancia de saber entrenar a la gente, porque no es lo mismo usar algo que yo no recomiendo y que honestamente veo que es donde mucha gente está metida, es en usar estas herramientas en su frente básico, ¿verdad? En su front-end que llegas y te metes y dices, ChatGPT que me lo haga. No, por eso insisto, desde hacer tu propio asistente, entrenarlo con las leyes contractuales de tu estado, de tu país y lo que te pegue a ti, que te vas a tardar, ¿cuánto te tardas en descargar la ley del trabajo, verdad? Y las que competan, ¿no? Para poder entonces ya pedirle un documento mucho más acotado. O sea, no lo vas a poner a que ese es el gran error que he visto que muchas personas cometen y por eso luego dicen, no, no sirve. Yo no pondría un contrato para, yo no pondría un consejo legal en ChatGPT porque no sirve. No, sí sirve. El problema es que no lo acotaste y no sabes si te está trayendo leyes romanas, leyes chinas, gringas, canadienses, que son muy distintas, el GDPR de Europa y tú lo que le estabas pidiendo era un contrato, como dices, básico, ¿no? Entonces, cuando tienes un poquito más de entrenamiento, de capacitación, ya puedes hacer esas cosas, pero sí, ahí es en donde vuelve el mapa de ruta, o sea, a sanar esos dolores, a priorizar qué puntos concretos, y algo que me llama mucho la atención es que veo que es dinámico, a diferencia de un backlog o de un diagrama de Gantt, ¿no? Que el caso del mapa de ruta es vivo y dinámico. Eso es muy claro. Claro, claro, porque las condiciones cambian y tenemos que Exacto. partir de eso, ¿no? O sea, hablábamos de tu punto de origen, tu norte verdadero y tu entorno, y entonces, ¿cuál es el paso lógico? ¿Es subir al montículo o darle la vuelta?
Es ese tipo de cosas. Ahora, es interesante porque ahorita pusimos un ejemplo muy básico. Yo te aseguro que si vas a las oficinas de un notario o de un abogado más o menos de renombre y te metes y ves cómo está haciendo sus contratos, te puedo garantizar que hoy por hoy en México el 90, no el 90, pero el 80% de los contratos que firmas tú o inclusive de denuncias y otras cosas están generados en ChatGPT nada más con la redacción, con algunas correcciones y con algunas alimentaciones de los abogados, de ciertos abogados de renombre. ¿Qué está pasando en ese sector? Y es un sector que por algunos amigos conozco bien, pues que efectivamente si lo sabes usar, el abogado, o sea, tú dices, no, es que el abogado es el que sabe. Discúlpame, los abogados hoy por hoy de muy alto renombre ya no tienen asistentes, ¿eh? Ya no tienen, tienen uno o dos ahí y ya agarran, lo cargan, dicen esto, e inclusive cargan sus machotes, cargan la información que saben que le va a pedir y le dicen, lléname esto. Obviamente con los prompts necesarios, con el tono necesario, porque hay un tema aquí interesante en este tipo de inteligencia que quiero mencionar. El diseño del prompt es importante, Claro, es, claro, es muy importante y eso es algo que poca gente realmente ha experimentado. La gente que dice no sirve, pues es porque muchas veces no sabe cómo preguntarle. claro. Pero hay una cosa mucho más impresionante. Ese mismo taller que puede usarlo para hacer un pequeño contratito de una hoja, que si lo sabe preguntar bien o si tiene ya alguien que lo asesoró de cómo hacerlo, lo puede hacer, puede tener dos situaciones adicionales. Puede tener, imagínate que tienes un CNC, es un CNC de hace 10 años, no tiene conectividad, pero sí te permite bajar una serie de información en un formato de CSV, que es un formato que cargas directamente Excel, sobre velocidades, tiempos, eficiencias del proceso de corte de esa herramienta. Ese archivo que bajaste, que puede para una pieza compleja tener 3000 líneas, analizarlo a ojo está complejo. Pero ese mismo archivo lo abres en Excel y tienes esto ya no de frontend, de un backend, en donde tú tienes ya un formato con un prompt donde cargas ese archivo y sabes que lo va a cargar y ya tienes ahí el formato y te puede hacer un análisis donde te diga, mira, si haces esto, tal vez te da una eficiencia mayor y te dé este ahorro. Claro. Y No, entonces, incluso puedes agenticar. sí, o sea, y esas son las cosas donde empiezas a ver una serie de cosas de análisis que nosotros no somos capaces. Ahora, ¿qué está haciendo ahí otro tema? ¿Qué está haciendo el chat GPT? Está haciendo esa labor que en un CNS nuevo, estoy hablando de algo que conozco, más o Ujú, menos, esa labor que en un CNS nuevo sería algo de Machine Learning, ujú, inteligencia artificial de hace 20, 25 años, ujú, no de la de hace 3, pero tú no lo ves, para ti es una herramienta que es la inteligencia artificial generativa, pero que te permite zanjar ese espacio. ¿Por qué? Porque el CNC nuevo te lo va a hacer y va a tener esta herramienta de inteligencia artificial que fue desarrollada hace 20 años, pero que ya es común en todos los CNCs y que en tus CAMs, tus Computer Assisted Manufacturing, el CAD, bueno, el CAD-CAM, el CAM, ya ujú, te lo hace naturalmente. Bueno, el CNC viejito te va a permitir zanjarlo ujú. si lo sabes preguntar, porque la inteligencia artificial generativa, parte de lo que hace es interpretar eso que le estás pidiendo, ¿no? Y Entonces, luego el LLM se luce, ¿no? Porque le mete NLP y te responde de una manera muy bonita. oye, le dices, Todavía.
aviéntame un programa, no sé, un código en JSON, en JavaScript. Te lo avienta, lo metes, o aviéntame un código en C++, no sé, lenguajes de cuando tú y yo éramos jóvenes. Sí, sí, sí. No, Eh, y que se sigue usando, ¿eh? Pero sí, exacto, claro, claro. por supuesto, pero es precisamente eso, el saber interfacear, vamos a decir, ¿no? Ese gap que tienes es muy fácil zanjearlo hoy. Y ese es el punto. O sea, ves el tema del contrato, ves el tema de cómo zanjear. Oye, mi máquina es vieja, no me da todas las capacidades, no tengo dinero para comprar una nueva, pero puedo hacer ese enlace con una herramienta que no es la herramienta, pero que simula la herramienta porque está entrenada, entre otras cosas, para hacer, digo, para hacer todo esto. Ujú. O análisis de valor futuro. ¿Cuánta gente en Eso es aplicaciones importantísimo. de inversión hace análisis de valor futuro? Oye, lo cargas y si le sabes preguntar, te hace unos análisis chulísimos. Claro. Y un análisis de valor futuro es ni siquiera es inteligencia, es vil y simple seguir fórmulas. ¿Sí me explico? Claro. Sí, por supuesto. Pero ya cuando Y lo integras. sabemos, ¿eh? Claro, cuando van más allá, no nada más tienes el modelo predictivo, ¿no? También tienes el detectar patrones, el te genera insights, ¿verdad? Que es lo que hablamos del valor de los datos. Casi todos los negocios, aquí me voy a salir mucho del tema, pero creo que vale la pena. Casi todos los negocios, los modelos de negocio actuales no saben el valor que tienen, que muchas veces es superior a lo que se imaginan, simplemente con los datos. Mira, una de las cosas que nosotros como empresa hicimos en, a ver, yo tengo en la nube información del 2003, cotizaciones. Yo puedo agarrar y bajar. Parte de lo que me ha llevado por este camino es que soy un information freak. O sea, literalmente, o sea, para mí la información es oro. Y estamos hablando de información muy básica. Pero, por ejemplo, ya tenemos cualquier cantidad de información. Eh, Tenemos herramientas que nos permiten prácticamente en tiempo real. Nosotros hacemos proyectos. Y una de las grandes cosas complicadas del proyecto es que tú presupuestas bajo una serie de supuestos, pero no bajo un costo histórico. O sea, si tomas experiencias y costos históricos para partes específicas, pero tu presupuesto del proyecto, pues es un prototipo porque es algo nuevo. Entonces tú haces un presupuesto. Entonces, parte del secreto de la administración de proyectos es llevar este control en recursos para que a lo largo del proyecto tú puedas moderarlo para hacer que termine donde quieres que termine, dentro de ciertos rangos. Cuando las empresas nos dedicamos y nos hemos dedicado durante tanto tiempo a proyectos y nada más presupuestamos si no tenemos este control posterior, perdemos cualquier cantidad de dinero, porque no hay control. Me acordaste de cuando se ejecutan obras públicas, ¿no? Nos A vamos a ver, el gastar, 99%. claro que eso es algo que Lalo domina, ¿no? Esa Pero relación. es por otras circunstancias a veces. Sí, no, no, Es por otras circunstancias, pero ahí también, si tú llevas ese control, identificas esas fugas, Eres más, las circunstancias que optimizas sea. más, exacto, optimizas claro. más, Y claro. fíjate, algo bien importante, Jorge, creo yo, cuando tienes ya ahora sí un norte, que me encantó la palabra, vamos a traducir esto, vamos a salirnos de la industria de la transformación y nos vamos a ir precisamente a organizaciones, ¿no? A gobiernos, a universidades, a alto tráfico, pero con otra connotación. Y muchas veces las decisiones, oye, las tomamos sexenales, o en el caso de los municipios, trianuales, ¿verdad? Anuales. Y que realmente es un año de trabajo, porque antes y después están pensando en quedarse y demás. Entonces, no tenemos una ruta como país, como sociedad, y aquí nos pega a todos los niveles. Entonces, cuando ya tienes esto, por ejemplo, se visualiza mucho, ya viene la blockchain para Ah, todo, sí. ¿verdad? Y cuando le dices a un empresario de muchos niveles, porque me ha tocado estar presente, se queda con cara de what.
Y dice, no, 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 eso es cripto. Eso no, no. Otro Satán, ¿no? Eso es cripto. Y dices, espérate, o sea, al final de cuentas, es una solución que va, sí o sí, no, no nos están preguntando, la vamos a tener que integrar en elecciones, en proyectos, desarrollo de ciudades, en muchas cosas, porque hacia allá vamos y nadie lo puede frenar, ¿no? Entonces, el riesgo que minimizas cuando tienes un plan a seguir una hoja de ruta es precisamente no entrar tarde, ¿verdad? Y ahí están los famosos casos. Demasiado temprano y Ándale, te el early quedas con la adopter. inversión ahí, ¿no? ¿Cuántas Claro. veces no hemos visto elefantes blancos que empresas y sector público, sector privado, sector social se invierte en algo porque una persona creyó en ello y el equipo simplemente no llega a ser eficiente, no porque no tenga la capacidad de ser eficiente, sino porque el entorno no está listo para recibirlo. A nosotros también nos pasa mucho. A ver, yo sé que si agarro y una línea automática donde la mano humana no interviene para hacer un ensamble hasta sencillo, ¿eh? De 3 piezas, no está en un entorno adecuado, la máquina, por mejor que la diseñe y la fabrique, no me va a dar resultado. Estoy poniendo ejemplos prácticos que me ha tocado vivir. ¿Cuál es Ujú, el entorno adecuado? Número uno, que le alimentes las piezas que tienes que darle. Para el tema de inteligencia artificial y relacionándolo con el CAIO, con el Chief Artificial Intelligence Officer, es la información adecuada. Eso es una de las grandes partes de poder generar valor. Si la ujú. información que le metes, así como si le meto piezas de mala calidad, una máquina muy buena me saca piezas de mala calidad, si le meto información de mala calidad, y hay que ver los tipos de calidad a un proceso de inteligencia artificial, me va a dar resultados de mala calidad. No hay Ujú. otra, ¿eh? Claro, sí, por supuesto. Segundo, que en la parte mecánica, y te digo, estas relaciones son interesantes porque es cómo lo aterrizamos a la realidad de cada quien. Una es lo que le alimentes. La del otro ejemplo típico, si le metes gasolina con agua a tu coche, pues te va a tronar el coche y no es culpa del coche. O Es que sea, no sirven, estos carros no sirven. exacto. Las gasolineras mexicanas tienen filtraciones de agua y pues necesitan estar preparados. La otra es, No, y deja eso, las mezclas que le meten. entonces, Sí. por ejemplo, dentro del ambiente de inteligencia artificial, necesitas tener esta cultura de tener cierta calidad de la información y hay una serie de pasos, así como tienes que tener una calidad de la gasolina, como tienes que tener una calidad de las partes. Segundo, tienes que tener la gente que pueda darle mantenimiento a ello. Una de las cosas que no entendemos. A ver, tú te compras un Ferrari, pero si no hay alguien que tenga la capacidad de darle servicio cada X tiempo, el Ferrari te va a durar 2 años y va a ser una carcacha, por más que hayas pagado por él, ¿eh? Ponme ahí el caso, te lo voy a aterrizar lo que vemos. Carros chinos, eléctricos. Ahorita hay una crisis en los usuarios que adquirieron los de hace 3 años que ya se empiezan a descomponer. ¿Y quién los arregla? ¿Y cuál es la conclusión? No, pues no sirven. Ahí hay una cosa que volvemos también y hay que es importantísimo moderar. ¿Qué pasa con los chinos? Te voy a decir como un ingeniero, hace 20 años nosotros estábamos proponiendo una máquina de algo así como $150,000 hace 20 años para hacer un proceso de unas lavadoras y el ingeniero pues lo mandaron a China y dijeron, oye, mira, esos chinos te venden una máquina por $16,000. Oye, es que voy a comprar la China, digo, pero no te va a durar. Y me dice, no importa, porque si me dura 6 meses, me compro otra. Y si me dura 6 meses, me compro otra. ¿Qué pasó? Que 7 años después nos seguían hablando, oye, por favor, ven a arreglar la máquina china porque otra vez no jaló.
porque los que hicieron la inversión nunca le compraron la otra. A lo que voy es, eso es parte del mapa de ruta y regresamos a los conceptos de Exacto, mapa de ruta. A ver, exacto. ¿qué sucede? A veces pareciera que esa opción lógica es muy redituable, pero el norte que tienes de que la máquina tiene que durar 20 años, pues es completamente perdido. Y no es que Ujú. los carros chinos propiamente sean malos, al contrario, si algo ha tenido China, es un aceleradísimo avance tecnológico que ya quisiéramos para poquito en México. Hay que aprenderles. Claro. Pero al final del día, sí tienen mucha cultura de, como dirían en el del wash and wear o de del usar y tirar, ¿no? Ujú. Cultura que tristemente se ha exportado a muchos lugares, inclusive marcas norteamericanas y europeas han tenido que unirse a eso porque tienen que seguir el mercado. Pero volvemos a lo mismo. Tienes que ver dónde estás, tienes que ver cuál es tu norte, tienes que analizarte en ese entorno y generar ese mapa de ruta. Y volvemos a lo mismo. En el caso específico de la digitalización y de la inteligencia artificial, no es solamente el que le alimentas, que es lo que sacas, es el entorno. Si no tienes quien le dé mantenimiento especializado a ciertas máquinas, si quieres que el chavo que antes le daba mantenimiento al atornillador, el que haya que ser, se lo dé al robot sin un entrenamiento especializado, la máquina no te va a funcionar. Pero Ujú. aparte, si tu demanda o tu estructura no valora ese adicional que te da, que puede ser mayor productividad o puede ser simplemente, no sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de ver una planta de Tesla, ¿va? No, Nosotros Video. tuvimos un cliente en Monterrey que hace aditamentos de excusado. ya. Alguno que seguramente saben, y hace, justo antes de la pandemia nos dijo, es que el dueño quiere tener una planta estilo de Tesla. Se enamoró de la planta de Tesla. Nosotros fuimos proveedores de Tesla de California en alguna ocasión, de las originales. Eh, pues muy bien. ¿Qué sucede? A ver, los aditamentos de excusado, los flotadores y tapas y eso que se hacen en Monterrey, que son de altísimo nivel y altísima productividad y, y es línea líder a nivel mundial, pues no te pagan una fábrica de Tesla. Claro. Lo hicieron una vez y el dueño se estaba, el dueño no entendía por qué no había jalado, pero el dueño quería una, inclusive, pisos blancos, herramientas blancas, robots rojos, o sea, cosas que hay que entender dónde, o sea, no es solamente el decir, es que esto es lo que quiero, es encontrar lo que ya repetimos varias veces, el retorno a través de la eficiencia y la efectividad. Y es una radiografía, ¿no? Completa. Exacto. Es un scan completo. Yo veo, por ejemplo, el ejemplo que siempre pongo es el del alcalde, ¿no? El alcalde va y sale de su oficina y va y visita una colonia. Y 2 días antes llegan las cuadrillas, pintan las banquetas por donde va a pasar, tapan los baches y a veces ni él mismo puede ver la realidad, porque lo llevan por las calles pintadas. Y si lo llevas una cuadra para allá, ya Lo valió. matan, a lo mejor hasta lo matan, ¿verdad? Porque ni siquiera hay seguridad, ¿no? Sí, aquí parte del tema es, a ver, mira, por lástima el sector público, pues a veces no se Es, ve. es lo Así que que hay. en alguna parte de mi historia me invitaron ahí a participar y aprendí algo de política pública. Lo que más aprendiste es, no, no me interesa seguir ahí. Fíjate que tristemente creo que hay mucho que tenemos que hacer y que parte del hacer bien esto que estamos haciendo tiene que ver con hacer bien lo que ellos Claro, tienen que hacer. claro, 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 porque ya es necesario, ya no es opcional, ¿verdad? Va a haber cambios en todos los sentidos, como bien dices, ¿no? Ahorita te voy a poner un ejemplo, te voy a hacer una pregunta, eh, poniendo el caso concreto, para ya ir aterrizando un poco los casos de uso. Tú que tienes la experiencia y obviamente has tenido los proyectos con la industria, con el clúster automotriz.
¿Qué Ajá. pasa el empresario mexicano mediano o incluso pyme, el tallercito, lo que sea? Tú vas a Detroit y ahorita tienen muchas de estas situaciones, las tienen las grandes. Y toda su cadena de suministro, ¿verdad? Que es muy compleja, obviamente. ¿Qué tanta oportunidad le da a una empresa, vamos a decir mediana, mexicana, en este momento, como para integrarse a una cadena de suministro de ese nivel y hacerle frente a la competencia del mismo Michigan? Mira, te lo voy a poner de esta forma. El automóvil promedio tiene algo así como 30,000 piezas. Si tú te especializas en esas piezas que tienen cierta cuestión y lo haces bien, hay oportunidades. La industria automotriz está pasando por una etapa compleja. Eso hay que reconocerlo. O sea, hace rato General Motors anunció que desploma por completo su inversión en EVs y se va por completo ¿cómo se llama? A combustión Híbridos. interna. Oh, Eh, ni siquiera híbridos. no, a ver, hay un tema fuerte por cuestiones políticas, por el medio ambiente. Y la industria automotriz tiene el problema de que en los últimos, desde el 2009, no ha encontrado la suya. Hay que acordarse que de las empresas grandes que se fueron a Chapter 11 en esa época, pues fueron un par de empresas grandes automotrices. Entonces, ¿por qué digo esto? No por otra razón que porque hay que tener cuidado cuando uno habla de la industria automotriz hoy. En los últimos ¿qué te gusta? 7 años, desde 2018 a la fecha, uno que está relacionado con esa industria ha sido un bailar incansable entre me voy completamente eléctrico y me voy y regreso completamente a combustión interna, y en ese ir y venir ha sido un desastre. Y luego hoy pagamos el 20, no, mañana el 40 y luego no, ya ahora se negoció el 10 y todo el mundo corre asustado, ¿verdad? Para un lado y para otro. Lo que es una realidad es, inclusive en esos escenarios, el análisis de la información, porque volvemos a lo mismo, no estamos hablando de la parte del producto, no estamos hablando de la parte de la cadena de suministro, del tema de estos sistemas de informáticos integrados de just in time con el cliente en un OEM, Tier 1, Tier 2, Tier 3. Si no estamos hablando del todo, inclusive te permite una reacción mucho más rápida. Tú como proveedor, te voy a poner dos casos. En el 2009, a nosotros nos agarraron con los dedos en la puerta, con una cantidad de proyectos, con General Motors, con Chrysler y con otra empresa ZF. Y sentimos que la cosa empezaba a tambalear, pero veníamos de un ambiente diferente y nos agarraron con los dedos en la puerta. Fue una sacudidota, pero se recuperó. Tengo un muy buen amigo que, por cierto, fue el director general de la tercera fabricante mundial de robots para México, o sea, el director general para México de la tercera fabricante mundial de robots industriales, una empresa que debe tener arriba de los 700, 800 mil robots instalados a nivel mundial, eh, de que justo estaba ayer con él. Él se contrata en el 93 en Aguascalientes con esta empresa, desarrolla todo lo que viene, en el 94 se contrató, desarrolla todo lo que viene con este fabricante de robots muy cercano a la Nissan de Aguascalientes. Eh, Está hasta el 2013 y decide salirse e irse hacia la, la, hacia poner su propia empresa de integración. Y le va muy bien porque viene de la industria, es conocido, lo conoce todo el mundo, tiene cualquier cantidad de relaciones porque estaba con uno de los top 3 de robots industriales, en un momento en donde el robot industrial tuvo un crecimiento impresionante. ¿Qué sucede?
llega el año pasado, tiene 4 proyectos, de golpe se frena el mercado, de golpe le cancelan, le frenan proyectos, le deben dinero, truena. La misma situación que nos sucedió a nosotros en 2009, con la diferencia de que en 2009 fue un tema inesperado, no generado por el gobierno, y tenías un presidente Obama que inmediatamente abrió la chequera y empezó a liquidez, al medio año todo el mundo estábamos boyantes. En esta ocasión no, en esta ocasión es Trump y la condición mexicana que también tiene que ver. Pues año y medio y no hay digo año y medio porque ya estamos en tiempos donde cierta de la culpa la tiene nuestro propio gobierno, ¿no? Y las elecciones y las condiciones internas que tenemos, junto con las condiciones. Bueno, nosotros a partir de esa experiencia transformamos por completo la forma de adquirir la información del mercado, la evaluación que hacíamos de cómo estaban las condiciones, cómo vemos el mercado, cómo está el medio ambiente. Hicimos un proceso inteligente donde día con día evaluamos cómo está. El año pasado nos agarró con 2 proyectos y de repente un cliente nos dice, oye, ¿te acuerdas lo que te dije que te iba a pagar en enero? Más bien en diciembre, no te lo va a poder pagar. Te lo va a pagar hasta enero. En ese momento paré el proyecto. Oye, pero ¿por qué lo paraste? Mira, no me la vuelven a hacer, ¿eh? Porque las Sí, condiciones y la inteligencia que hemos generado, inteligencia de datos, nos permite verlo. La claro, pandemia, en el 2020, yo mandé a la gente a 70% del tiempo el 1 de marzo. El gobierno declaró la emergencia el 1 de abril, un mes después. ¿Por qué? Porque los datos te lo estaban diciendo. Los datos te claro, decían, la incertidumbre está hasta el cielo, las tesorerías se cerraron y aunque tengas el mejor contrato, el mejor abogado, le hayas entregado, el de compra sea tu amigo, el ingeniero sea tu amigo, la línea ya esté jalando, estén produciendo lo que quieras, no te van a pagar porque la tesorería del chavo que está en Alemania o en Detroit la cerró. sí, Y ese es el sí, 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 valor de los datos. Entonces, hablamos del tornillo, hablamos del robot, pero también hay que hablar del entorno y hay que hablar de todo esto y en el análisis que te permite decir, oye, espérame, tengo mi embudo de ventas, tengo este comportamiento, esto me están diciendo, cómo analizo el ambiente y todo eso son las cosas que tienes que ver en este sistema holístico, tus propios indicadores. claro. No, y aparte ahorita el tema, cuando hablas volviendo al tema de la inteligencia artificial Está muy aplicada, ¿no? bien largo, ¿verdad? No, 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 me encantó, integrado. Ahorita hay temas mucho más, hablando, te digo, sistémicamente, la visión que te da un mapa de ruta te permite identificar, por ejemplo, ahorita hay un tema que empieza a surgir cada vez más, todavía incomprendido, pero va a ser algo brutal de impacto a todos los niveles, que viene siendo la ética, la IA, la ética, los sesgos, o sea, no nada más es saber promptear, también tenemos que ver el impacto en los datos, ciberseguridad, o sea. Es muy complejo. De hecho, ahí estaba pensando, hoy yo ya no diría que cualquiera puede ser empresario o emprendedor, ¿verdad? No me quise meter demasiado al tema de la calidad de los datos, lo manejé muy general, pero estás Ujú, hablando de eso. A ver, ujú. la, Perdón, yo los tengo que dejar. Discúlpenme, tengo una llamada ahorita. Sí, 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 Los Lalo, dejo. cuídate. Perdonen, disculpen. Gracias, cuídate. Ustedes, bye. parte del tema de la calidad de los datos tiene que ver justo con eso. A ver, sesgos, valor de los datos, realidad de los datos, inclusive procedimientos de corrección de datos. O sea, a ver, todas las empresas hacen procedimientos de corrección de datos. Es parte de lo que se tiene que analizar dentro de todo este tema que es ciencia de datos y administración de las bases de datos. Ujú, Y son decisiones que se tienen que tomar para tener información lo más certera posible. Cuando tienes información muy controlada,
hay una regla de dedo que te dice que si un dato está mal, te invalida toda la base de datos. Si tu control es 100% y tienes valores muy, muy controlados y son valores discrecionales, numéricos, que no tienen problema, y encuentras un dato mal, inmediatamente tienes que cuestionar toda tu base de datos. Pero así como eso es en esas condiciones, la realidad es que en el momento de hoy, con la capacidad de análisis de datos que se tiene en ambientes de inteligencia artificial, ya no te metes a ese punto. ¿Por qué? Porque ya estás tratando con otro nivel de data, con datos que a veces tienen que ser interpretables. Claro. Y entonces ya no es un valor numérico, es un valor interpretable Es un y insight. tienes una serie de entrenamientos que tienen esta condición y que dependiendo de ciertas condiciones, como mencionaba, de matemática creativa, te dice que una frase que aparece, por ejemplo, en un sistema de servicio a clientes automatizado, un chatbot o un agente de servicio a clientes, que puede interpretar el tono de la voz o las palabras a partir de ciertos análisis que transforman todo esto en información digital y que estadísticamente, con base en la comparación estadística del entrenamiento, te permite centrar cuál es el tono de tu cliente, si está enojado, Claro, si te mintió. claro. Entonces, volvemos a lo mismo, esa palabra holístico tiene tantísimas aplicaciones. Oye, pero ¿cuántas empresas has visto? ¿Cuántas páginas web has entrado en donde tú agarras y tiene un chatbot? Y la página web con ese chatbot que tiene ahí, ese asistente de servicio, simplemente no te interesa que te lo abra y te estorba. Es hasta molesto. ¿Por qué? Porque la moda fue el chatbot y entonces todos queremos tenerlo. Aquí pero hay ambientes en los que sí tienes valor y no, y volvemos a lo mismo. El mapa Claro. de ruta digital, de transformación digital, te permite ver si para lo que Prioriza, estás prioriza. haciendo. Es más, ¿cuántos chatbots tienes en donde te dice, oye, ¿qué estás buscando? Tal cosa. Ah, perfecto, lo contacto con una persona en vivo. Y una hora después todavía no consigue a nadie. Sí, sí, sí. Pero fíjate, ahí hablamos, pusiste un caso, Perdón, está pasando el tren y... no, no, no te apures, pusiste un caso de mi área en donde en el día a día dices, a ver, quiero un chatbot. Y cuando nos metemos a ver el Customer Journey y analizar su CX, ¿verdad? Y la interfase y demás, ni siquiera han hecho la tarea, no tienen un NPS que les ayude a mejorar a evaluar y detectar patrones y demás. Entonces, la hoja de ruta te dice precisamente cuál es la prioridad. Y la prioridad no es el chatbot en ese momento. La prioridad es... Frontend, pero si no Exacto, tienes toda la estructura de backend para sacar provecho de eso, pues no exacto, inviertas en él porque no te sirve de nada. En el mejor exacto. de los casos, te satisfará Sí. cuestión de ego, de decir tengo mi chatbot, ¿no? Sí, sí, sí. Y los hacemos muy bonitos, ¿eh? Te consta. Los de No, me nosotros consta que los haces hablan, precioso. pero sí, o sea, tenemos que enraizarnos al caso de uso. Eso es un hecho, ¿no? Ahora, acotando un poquito ya el tema donde quiero llegar al final es la importancia del mapa de ruta no nada más es para los grandes, no nada más es para las fábricas, no nada más es para la gran industria. Ahorita tenemos uno, de hecho va a aparecer, o aparece ahí en la grabación, una dirección en donde tenemos un chatbot precisamente, de los que te gustan, ¿verdad? Que te hace un análisis express. Hechos. Exacto, y bien hecho. Te hace un análisis express y está diseñado para el abogado, para el veterinario, para el gran corporativo y demás, porque te va a personalizar. Lo que puedas hacer a partir de ahí es lo que ya se determina con un diagnóstico adecuado, ¿verdad? Y con una implementación. Pero el punto de entrada es el mismo para todos. ¿Qué tan lejos estoy?
dónde estoy y qué tan lejos estoy, ¿verdad? Y ese ser conciencia, yo creo que esa sería una palabra, no sé si está bien aplicada, pero primeramente creo que es conciencia de qué tan grande es nuestra ignorancia. Sonó feo. Mira, hay dos consultores globales muy grandes que se han subido impresionantemente al tema de digitalización. Uno se llama McKinsey y el Ujú, otro se llama Boston Consulting, ujú. ¿viste? Y McKinsey. La verdad es que a mí me dan envidia y no. No sé cuánto cuesta una consulta con McKinsey. La verdad es que si pueden visitar su página y tener ahí que les lleguen notificaciones, tienen información padrísima. Unos reportes diarios que llegan que quisiera tener una hora al día al menos para leerlos todos. Totalmente de acuerdo. El problema es que no todo el mundo puede accesar eso y platicamos de algo. Este proyecto del mapa de ruta de transformación digital de existencionistas digitales está hecho no para la gran empresa, está hecho para la base de la pirámide, para la empresa que no tiene ese recurso. ¿Por qué? Por varias razones. La primera, eso te amplía muchísima la oportunidad. Segundo, dentro de esto que estamos haciendo, pues también tenemos esta creencia, llámale social, llámale responsabilidad, de que es el camino que tenemos que seguir de México y el beneficio de mi vecino es mi beneficio. Ujú, Entonces, si yo puedo lograr que X cadena productiva o X número de empresas de cierta área o en cierta industria den tres pasos adelante de una forma muy eficiente, redituable y evitándoles el trauma de hacer una inversión que no funciona, el impacto es enorme. El impacto en nosotros, porque obviamente pues es un negocio, ganamos de ello, el impacto en ellos es todavía más grande, pero el mayor impacto es en el entorno en el que estamos. Y si claro, hablábamos de las condiciones del mapa de ruta, a ver, ¿por qué Silicon Valley es Silicon Valley? Por el entorno. No nos equivoquemos. claro, claro, totalmente. Stuttgart o Milán o estoy hablando de ciudades de alto desarrollo tecnológico Ujú, o Lyon en Francia no son Silicon Valley porque no son los mismos entornos. Sí tienen muchísimo desarrollo, pero no lo es. Entonces, ¿cuál es la intención de esto? Pues no necesariamente vamos con los grandes, al contrario. Imagínate la satisfacción de llevar a una empresa de 10 empleados a una empresa de 30,000, pero con la transformación digital. Tal que vez estoy... en este caso, no, 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 se me hace correcto, pero ya nada más le añadiría 15,000 empleados y 15,000 robots. A ver, hay que entender, y esto es bien importante porque también hay mucha falsedad y mucho nervio y muchos mitos, ¿no? A ver, definitivamente la historia nos ha demostrado que cuando hay desarrollo tecnológico, los papeles del ser humano cambian. Ujú, Sucedió en la ilustración, sucedió en la revolución industrial, sucedió en la revolución del Internet y, y va a suceder con la inteligencia artificial. O sea, hay trabajadores hay trabajos que ya no se van a necesitar, claro, pero el objetivo último y final de todo esto es la persona. No hay sí, otra, ¿eh? totalmente. Si no logramos que ese grupo de personas logren integrarse a estas transformaciones digitales. Y esto es bien importante porque parte de ver lo holístico tiene que ver con eso. Oye, Claro, necesitas, o sea, a ver, hablábamos de entorno. Cuando yo tengo una máquina que tiene el mejor, la mejor materia prima y la mejor tecnología y no sé qué, pero mi gente en torno a ella no está preparada, la máquina no sirve. claro, claro. Y aquí Y va te a lo voy a ser. decir, en el caso aplicado, por ejemplo, casos específicos.
Yo veo, por ejemplo, hablando de esa parte de la sustitución o el reskilling o lo demás en cuanto a los empleados, ahorita estamos viviendo la transformación así, la vivimos como consumidores con los autocobros en el retail, ¿no? Y obviamente ahorita yo ya he llegado a Walmart en donde hay una caja humana abierta y los 12 autocobros disponibles. Y ¿Sí? obviamente el mercado, pues nos hemos ido acostumbrando, yo soy feliz con los autocobros, a veces la verdad me da flojera y me formo, si no veo mucha gente, me formo en el de humanos, ¿verdad? Para que me hagan todo, pero eso son parte de la adaptabilidad de las organizaciones. ¿Qué va a pasar con el pequeño? Llega un cliente hace poco y me dice, oye, fui a Lefties, ¿verdad? Y ya tienen todo automatizado, ya ni siquiera hay cajas, todo se te descuenta en vivo, ¿verdad? Le digo, está muy bonito eso, le digo, pero te faltan 150 kilómetros para llegar a ese punto, ¿no? Aunque tengan mucho billete, no nada más a billetazos lo vas a hacer, ¿verdad? Porque ni siquiera tienes la estructura para corresponder a eso, ¿no? Entonces, aquí es donde está la importancia de la hoja ruta, ¿no? Y como bien dices tú, los mitos, hablando con un cliente doctor, desdeña porque pues, se alimenta de la IA, de lo que ve en las películas, ¿verdad? De lo que se habla en el mainstream. Y me dice, no, 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 a mí no me interesa la IA. Le digo, ¿cómo no vas a tener un beneficio si ahorita ya existen las herramientas que te analizan, hablando por ejemplo de cáncer de mama, te analizan 150 millones de radiografías, te identifican patrones y te dicen, aquí va a haber un cáncer de mama dentro de 3 años. Pero te lo está diciendo con toda la información, con todo el procesamiento de datos que humanamente es imposible, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que aprender a usar, pero por eso el tema del mapa de ruta, en este momento creo que lo tenemos que llevar de manera, quitarle la opción, ¿verdad? Ya no es opcional, ¿Ya porque nos soltó? A ver, y aquí dijiste una cosa muy importante. A ver, ¿qué preferimos como sociedad? Que la gente tenga que cambiar de trabajo, tenga que acomodarse a una nueva forma de producción, tenga que generarse una economía que de todos modos va a pasar, quieras o no. O sea, el ejemplo perfecto es el de las autocobros. Pues hace unos años había 6, pero uno se atrevía y los demás iban por acá. Y eventualmente nos hemos ido acostumbrando y ya todos vamos por el autocobro. Eso no somos la punta de lanza, no somos el flagship, como lo dicen. El flagship está en otros lugares. Entonces, o nos sumamos o nos quedamos. ¿Qué preferimos? y Que esto es rápido, algunos ¿eh? Esto es tengan, rápido. a ver, el sufrimiento va a ser, el cambio va a venir. Eso es un hecho. No, Ujú. no, no es cuestionable, va a venir. ¿Qué preferimos? Sumarnos y lograr hasta estar más cerca de la punta de lanza o decir, no, es que viene muy difícil y vamos a sufrir muchos y entonces mejor me enconcho, me quedo aquí y no avanzo. Y entonces la punta de lanza sigue avanzando cada vez a un paso mucho más rápido y tú porque le tienes miedo, Ujú, te quedas paralizado. claro. A mí la tecnología no se me da. A mí ¿Verdad? la tecnología no se me da. Pues sí, eventualmente todos nos vamos a morir y esa va a ser la salvación de todos, ¿verdad? Pero pensemos como sociedad, a ver, como sociedad, ¿qué queremos? Claro. Queremos enconcharnos y decir, no, está muy difícil, mira, los gringos son muy buenos, pero yo quiero seguir vendiendo mano de obra barata, teniendo la persona que va 8 horas a atornillar un tornillo todos los días, durante toda su vida, ganando un sueldo miserable. ¿O prefiero como sociedad tratar de sustituir eso? Algunos no podré sustituirlos, pero los que pueda, los quiero sustituir. En lo personal, se me hace irresponsable Ujú, no tomar sí, la sí. posición de tratar de estar más cerca de la punta de lanza, más que quedarse enconchado. Claro, no, y aparte la adaptabilidad, pues nos va a llevar como seres humanos, tenemos esa, vamos a decir, plasticidad, ¿no? Entonces, mal o bien, todo el mundo va a acabar colocado en algo, pero como bien dices tú, se tiene que transformar hasta la parte de los salarios, ¿no? Entonces, el poder entregar una hoja de ruta te va a decir, ¿sabes qué? Aquí necesitamos capacitar. Por eso es que te pega a todas las áreas o te impacta a todas las Exacto. áreas, porque entonces ya agarras al DRH y le dices, mira, güey, así tal cual, ¿verdad? Déjate de tus babosadas del IMSS porque esto te lo hace un agente, ¿verdad? Y es lo que te lleva 20 de los 25 días laborables.
eso ya lo automatizas, te quitas y ponte a hacer tu trabajo con la gente, a nutrirla, a hacer el reskilling, el upskilling, para poderlas desplazar a otras posiciones, ¿no? Pero pues nos falta mucho muchas veces. Y también venimos de un entorno en el que se toman las decisiones por antojo, ¿verdad? Estás en el torneo de golf, estoy seguro que te ha pasado, ¿verdad? En el torneo de golf o en algún evento social premium, y ahí están los CEOs y a alguien se le ocurrió levantar la mano y decir, oye, te recomiendo esto. Ah, sí, yo lo quiero también, ¿verdad? Lo que decía Lalo, ¿no? Por marketing, por imagen. Se toma la decisión y al final de cuentas la ejecución cuando se da mal, ¿no? Te va a hablar mi CEO, mi CTO te va a hablar el lunes para que le digas qué onda, ¿no? Y no, no correspondía, no era su momento, ¿verdad? Y al final de cuentas acaban sacando la chequera en algo que se troncan, como el ejemplo que te digo de estos clientes pues ya gastamos en Oracle, no lo voy a quitar, fue un billetote, fueron casi un año de implementación, pues ni modo, no le entramos a lo que queríamos contigo. Pues bueno, por mí no hay problema, yo me sigo y tuve otro cliente, ¿no? Pero Ujú. yo no sé el estado de eso el día de hoy, ¿no? Entonces, aquí, digo, nos encanta, la verdad es que este tema nos podemos aventar horas y horas y lo vamos a hacer todo en su tiempo,